En el desarrollo psicosocial de los niños de 3 a 6 años vamos a ver la comprensión que los niños construyen sobre sí mismos y de sus sentimientos, y mejor dicho, cómo perciben sus sentimientos y los sentimientos del otro, o sea, cómo generan la empatía, ¿no? El nacimiento de la identidad masculina o femenina y cómo afectan su comportamiento, que tiene que ver también con los condicionamientos culturales que empieza a percibir el niño a partir de la lectura del género, la actividad de los niños, que es el juego, la influencia que tienen los padres a través de la crianza y las relaciones con los pares. El autoconcepto es una construcción cognitiva que vamos a realizar sobre nuestro sí mismo, o sea, nuestra persona. Este autoconcepto va a estar sustentado por la autoestima, que es la estima que nosotros desarrollamos para con nosotros mismos, una autoimagen, ¿sí?, que es la representación mental que nosotros tenemos de nosotros mismos, una autodefinición que vamos a ir construyendo a partir de este autoconcepto, y la autovaloración. Esta autovaloración va a tener que ver con la escala valorativa, ¿sí?, que se construye a nivel social, o sea, somos sujetos porque estamos sujetados por una cultura y también porque estamos sustentados por otros, ¿sí?, sujetados por otros. Somos en tanto otros. Y tanto la estima, la imagen, nuestra propia definición o la valoración que nosotros tengamos de nosotros mismos va a estar influenciada no solamente por las representaciones y el reconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino también cómo nos reconocemos y cómo nos representamos en relación al entorno. Tenemos que tener en cuenta que una vez que se desarrollan, no van a estar establecidos así y van a quedar así de por vida, sino que estos van a sufrir modificaciones. Y vamos a ver diferentes etapas, por ejemplo, de la autodefinición, porque este autoconcepto, ¿sí?, se va a ir modificando en función de los desarrollos cognitivos que vayamos generando. La autodefinición se va a dar por una progresión en 3 etapas. La primera etapa, que tiene que ver con las representaciones individuales, que se da aproximadamente a los 4 años, tiene como rasgos principales la unidimensionalidad, o sea, que se centra en uno solo de sus rasgos para describirse, o en una sola de sus características, o en una sola de sus conductas, ¿sí? Y presenta imposibilidad o mucha dificultad para crear conexiones lógicas entre diferentes conductas, entre diferentes rasgos, ¿sí? Es como si puntualizara la focalización que hace con respecto a sí mismo. Y después otra de las cuestiones es que también no puede discriminar entre su yo real y su yo ideal. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa prima el egocentrismo, ¿sí?, y la representación simbólica como medio de lectura hacia el mundo y de interacción, ¿no?, con el mundo. En los mapeos representacionales ya puede comenzar a vincular aspectos del sí mismo, o sea, leerse a partir de 2 acciones, ¿sí?, y generar una conexión lógica entre estas acciones, pero siempre va a ser en términos positivos o negativos, o sea, en términos del todo nada. Si soy bueno para esto, soy bueno para todo, y si no soy bueno para esto, no soy bueno para nada, ¿sí? Y después el sistema de representaciones, ¿sí?, que ya tiene que ver después con una representación que se genera después de los 7 años, donde comienza a describirse con rasgos más generalizados. O sea, ya puede empezar a reconocer que puede tener emociones conflictivas,
y puede empezar a generar la autocrítica y va a tener un autoconcepto más global, ¿sí? O sea, que no porque algo le salga mal, todo su ser está relacionado con esa mirada negativa, ¿sí? Puede empezar a verse de manera, no sería desintegrada la palabra, sino como desarticulada, ¿sí? O sea, se compone por muchos sentimientos, pero no por tener un sentimiento negativo hacia una persona es malo, ¿sí? O no por no hacer la tarea significa que es mal hijo, ¿sí? O sea, puede tener, a esto nos referimos con que tiene lecturas más globales de sí mismo. Para un niño poder comprender lo que le pasa, le permite poder graduar su conducta en relación al entorno social. También le permite poder describir, hablar qué es lo que le pasa, poder reconocerlo, poder vivenciarlo en experiencias que le permita reconocer que el otro, si vive las mismas experiencias, puede llegar a tener los mismos sentimientos o no. Esta concientización de las emociones se va a ir desarrollando a partir también de que hay un desarrollo cognitivo, ¿sí? Y un desarrollo de interacción social. Si bien las primeras experiencias sociales se dan dentro de la familia, vamos a tener en cuenta que alrededor de los 3 años es que comienzan a desarrollarse las emociones dirigidas al yo, como son, por ejemplo, la vergüenza, la culpa o el orgullo. Pero van a comenzar, tenemos que aclarar esto, que van a comenzar a interiorizarse a partir de que el niño incorpora las normas, ¿sí? Y el texto nos presenta una progresión gradual de la comprensión de los sentimientos acerca del yo que va atravesando el niño a los 4 o 5 años, a los 5 o 6 años, a los 6 o 7 años, a los 7 o 8 años. ¿Por qué cuando decimos 4 o 5 años? Bueno, porque cada uno lo va a hacer en su momento, ¿sí? Y dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo la cantidad de interacción social, la estimulación que tenga para hacerlo, ¿sí? Pero bueno, son cosas que ya se empiezan a trabajar en el jardín de infantes. Como veníamos diciendo, el desarrollar las emociones y el reconocimiento de las mismas permite equilibrar las conductas en relación al entorno social, ¿sí? Y generar conductas más adaptativas. La identidad de género es la conciencia desarrollada en la niñez temprana de que uno es hombre o mujer. Los niños aprenden los roles de género a temprana edad por medio de la tipificación de género. Los estereotipos de género alcanzan su nivel máximo durante los años preescolares. Si hablamos de roles de género, vamos a decir que estos roles de género están asociados a las conductas, a los intereses, a las actitudes, habilidades y rasgos de que una cultura considera, mejor dicho, que una cultura considera apropiados para los hombres o para las mujeres. La tipificación de género, en cambio, son los procesos de socialización por los cuales los niños aprenden a una edad temprana los roles de género apropiados. Y los estereotipos de género tienen que ver con las generalizaciones preconcebidas acerca de la conducta del rol masculino o femenino. O sea, una está asociada a los intereses, a las actitudes, a las habilidades, ¿sí? La otra está relacionada al aprendizaje que uno incorpora, o sea, la lectura y aprendizaje que uno incorpora de los géneros, ¿sí? A partir de la socialización, y el estereotipo de género tiene que ver con los estereotipos preconcebidos culturalmente sobre lo establecido en la diferencia entre hombre y mujer.
Después vamos a ver que en el texto hay 5 de las principales perspectivas sobre el desarrollo de género que marcan, ¿sí?, su posicionamiento con respecto al mismo. También, otro punto dice, la evidencia sugiere que es posible que algunas diferencias de género tengan un origen genético. O sea, hace mucho énfasis a este análisis entre lo genético y el género, ¿sí? Porque a veces se asocia al género a lo genético cuando hay un montón de corrientes que no lo asocian específicamente a eso, ¿sí? A ese rasgo. Y después el último punto que yo les marqué acá es que el texto, por ejemplo, habla de que los niños también aprenden los roles de género por medio de la socialización. Esto que veíamos de la tipificación de género, ¿no? Los padres, compañeros, medios de comunicación, la cultura influyen en la tipificación de género. Un poco este último punto lo que tiene que ver es que, o lo que tiene de importante, ¿no?, es cómo influye el entorno en las lecturas que uno hace de sí mismo en esta cuando construye esta identidad de género, ¿no?, y cómo pesa muchas veces en el desarrollo. Chicas, les presento este cuadro porque para hacerles un resumen un poco de la teoría psicosocial de Erikson, que en el texto es muy nombrado, pero nosotros no llegamos a verlo en el año, ¿sí? Así que quiero hacerles un recorrido. Erikson es psicoanalista, ¿sí? Pero amplía la mirada del psicoanálisis generando la teoría psicosocial. Erikson también es tomado desde la perspectiva del ciclo vital, ¿sí?, la que habíamos visto al comienzo del año, la teoría presentada por Bitz, ¿sí?, donde amplía las etapas del desarrollo que presenta Freud, abarcando todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez. Otra de las características de su teoría y que lo diferencian de la teoría del psicoanálisis, ¿sí?, es que cada una de las etapas no está atravesado tanto por la pulsión, ¿sí?, sino por las catexias, por el movimiento de energías libidinales, sino que está atravesada o construida a partir de un conflicto, ¿sí? Fíjense que hablamos de confianza versus desconfianza, esto de cómo generamos, en la primera etapa, ¿no?, de cómo generamos las relaciones con el entorno, entre dejarnos llevar por el entorno o generar desconfianza a partir de las reacciones del entorno y los estímulos que recibimos. En la niñez temprana, esto de autonomía versus vergüenza, ¿sí?, esto de que empezamos a movilizarnos, comenzamos la bipedestación, empezamos a tener acciones propias, y ante esas acciones propias también arrancan los retos de los adultos, ¿no? Entonces, por un lado me alientan a tener acciones y por el otro lado también me van retando por las mismas. A veces sí, a veces no, entonces hasta que el niño puede incorporar y concientizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí?, está en este vaivén conflictivo de sus propias acciones y el entorno, y cómo éstas, mejor dicho, repercuten en el entorno. En la edad del juego, que es la que nos interesa a nosotras, que es la que estamos viendo, es la iniciativa versus culpa. Un poco tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no?, de que el niño, a medida de que va atravesando las etapas, va reconociéndose y reconociendo el entorno y adaptando las conductas a partir de este reconocimiento, para hacerlas más adaptativas, aparte de generarse como sujeto, ¿sí?, de construirse, constituirse como sujeto. Vamos a hablar de iniciativa versus culpa. ¿Por qué? Por un lado, el niño es una etapa donde el niño tiene mucha iniciativa para hacer un montón de actividades, pero todavía no tiene incorporadas las normas sociales. Estas normas sociales, a medida que se van incorporando, van generando culpa por la transgresión de las normas,
¿sí? Y eso lo van a ver muy claramente en lo que tiene que ver con la progresión de los sentimientos y de los ejemplos que va presentando, que son más que claros. El juego se va a dar según las diferentes edades, pero también según los diferentes intereses, las diferentes cosas o elementos o herramientas o objetos con los que puedan interactuar, y hay diferentes estilos de juego para tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero siempre va a estar el mismo eh, llevado a cabo en relación a un desarrollo madurativo, físico, o sea, de crecimiento, ¿sí? Y un desarrollo cognitivo. Vamos a ver que en la infancia hay un juego funcional, donde se prevalecen los movimientos musculares repetitivos, ¿sí? En donde empieza a aprender a hacer rodar, a correr, a saltar, a lanzar, ¿sí? Donde experimenta una acción, el resultado de esa acción, y tiende a repetirla por el mero placer de ver sus propios resultados, ¿sí? Después vamos a ver que hay un juego constructivo, como puede ser, por ejemplo, apilar, construir con piezas, o el dibujo, que se da entre los 4 y 5 años, a la par del juego de simulación, ¿sí? O previo al juego de simulación. Hay niños que no construyen, hay niños que sí, hay niños que más que otros, ¿sí? Hay juegos, el juego de simulación y de la misma manera se pone en juego dependiendo de los intereses y el tiempo y la necesidad del niño, ¿sí? Y el estímulo que tenga para hacerlo. Después vamos a ver el juego de formas regladas o formales que tienen que ver con los juegos organizados, para los cuales ya necesita una cierta abstracción. En el juego de simulación, como vemos por ejemplo a la niña sirviéndole té al oso, perdón, se pone en juego una función simbólica, esto que ya veníamos viendo, eh, donde eh, tenemos que hacer referencia a que el juego simbólico, ¿sí? Permite el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la habilidad para solucionar problemas, enfrentar emociones, les permite probar roles, eh, también al interactuar con otros permite entender los puntos de vista de los otros, les permite también construir una imagen del mundo, ¿sí? De apropiarse de las convenciones sociales previamente establecidas, eh, y más allá de las propiedades o particularidades que ya habíamos visto desde la teoría de Piaget, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que Mildred, por ejemplo, plantea 6 tipos de juego, ¿sí? Temprano. El primero, el de la conducta desocupada, donde parecería el niño no jugar, ¿sí? Y observa solamente lo que le llama la atención. La conducta espectadora, eh, donde se acerca a observar cómo otros niños juegan, ¿sí? Piensen ya en edades muy pequeñas, muy, en niños muy chiquitos, ¿sí? El juego solitario independiente, donde juega con juguetes y no busca interactuar con otros. Después está el juego en paralelo, que juega junto a otros niños eh, a su manera y no trata de influir en los otros niños. Es muy gracioso a veces cuando los niños salen del colegio, en el jardín, mejor dicho, no en el colegio, salen del jardín y piden llevar compañeritos a la casa, y por ahí los escuchás hablar y cada uno está hablando de un tema totalmente diferente, pero se sigue en la conversación como si fuera eh, que están hablando de un tema súper importante, de los cuales están intercambiando opiniones, y en realidad cada uno hace una conversación o un tema de conversación diferente, ¿sí? Y van enganchando a partir de una palabra que escuchan decir del otro, pero siguen en su propia conversación. Bueno, es muy lindo escuchar los chicos y ver cómo se reflejan este tipo de juegos, ¿no? Y este tipo de conversaciones a estas edades. Tenemos que tener en cuenta eh, que el juego
el juego fomenta el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y el desarrollo social. Y bueno, pasando a la quinta etapa del juego, ¿sí?, que presenta Mildred, el juego asociativo, ya donde el niño juega con otros, no hay, pero no hay esta división del trabajo, ¿no? Cuando juegan en grupo, eh, no hay metas como impuestas, el interés está puesto en jugar, no en cómo se juega, ¿no? En donde los niños todavía no hacen esa planificación de qué es lo que van a jugar, por ahí solamente se asignan un rol y a partir de eso van construyendo, van improvisando, ¿no? Lo que en teatro sería la improvisación. Y después está el juego cooperativo o complementario, organizado, donde el grupo ya juega en relación a una meta, el juego ya es formal, se decide quién está dentro y fuera del juego, hay una división del trabajo, esto de, bueno, ya la asignación de roles tiene una lógica y un objetivo dentro del propio juego, ¿sí? Donde el niño comienza no solamente a desarrollar más la lógica en el juego, la abstracción al empezar a construir reglas que tienen que ser respetadas, ¿no? Esto de cómo llevo al juego las normas sociales que por otro lado me enseñan a mí a conducirme en lo social. Bueno, yo implemento normas en el juego que permiten una organización en el juego, ¿sí? ¿Y cómo llegan a esto? O sea, a ver, hay niños que por ahí son más de imponer, hay niños que son más de construir socialmente a partir de la negociación, ¿no? Y acá se ponen en juego también ya los rasgos de la personalidad que el niño va adquiriendo. Vamos a hablar de las formas de crianza, teniendo en cuenta que los padres, o sea, la crianza es las técnicas que utilizan los padres para guiar las conductas de los hijos, para que estas conductas sean funcionales y adaptadas a la sociedad. Pero no se debe olvidar que los niños tienen voluntad y mente propia. Van a ver que aparecen las técnicas conductistas, donde hay un reforzamiento y un castigo a partir de las conductas que los niños reciben, ¿sí? Realizan, y van a ver que, por ejemplo, eh, hay casos en donde estas conductas son beneficiosas y hay casos en los que no. Por lo general, si un padre reta a uno de los niños, le llama la atención o le genera o le aplica un castigo, es recomendable que esta forma de castigo, esta forma de crianza, ¿sí?, sea planificada, consensuada, sea coherente, tenga una lógica, ¿sí?, que sea continuada, y que estas formas de castigos a su vez también puedan aplicarse de forma calmada, en privado, porque lo que se pretende es que genere una obediencia y no culpa, porque los niños ante la forma de castigo cuando se da en un medio social o entre pares, por lo general tienden a vivirlo de otra manera que si es en privado y por medio de la concientización, ¿sí?, por medio del diálogo. Por lo tanto, es recomendable que siempre que haya un castigo sea acompañado de una explicación, que muchas veces, y más en el mundo en el que vivimos, tan inmediato, tan rápido, donde el tiempo se transcurre rápidamente, muchas veces no tenemos el tiempo para explicarle a los niños por qué se dan las cosas y de la manera en que se dan las cosas, ¿no? Cuando el castigo es frecuente y desorganizado, por lo general, tiende a generar niños con características violentas o niños pasivos, eh, porque lleva a que estos interpreten de manera negativa y como hostil
la acción paterna y materna o del cuidador. Después van a ver que hay una de las formas de crianza que se posiciona en la afirmación del poder, donde busca, este tipo de crianza busca detener o desanimar la conducta indeseable por medio de la imposición, ya sea física o verbal. Pero en realidad este tipo de conducta fomenta que los niños se concentren en sí mismos y en sus sentimientos, o sea, fomenta el encierro del niño en sí mismo. Por eso se dice que es menos efectivo. Después la conducta inductiva, que es una de las conductas que según el texto es más efectiva y tiende a desarrollar empatía, alienta las conductas deseables y desalienta las indeseables por medio del razonamiento con el niño. Pero hay un claro establecimiento de límites, hay una demostración de consecuencias desde la lógica, hay explicaciones, discusiones, donde el niño tiene el lugar de ser escuchado, de ser interpretado, ¿sí? Tiene el tiempo de dedicación de los padres. Y después hay otra de las formas de crianza que aparece, es la privación del amor, donde los padres tienden a ignorar, aislar o mostrar disgusto ante las conductas de los niños. Y a veces esa ausencia o, o esa forma de ignorar al otro es más dolorosa que una palabra o que un castigo, ¿sí? El, el no sentirse mirado, el no sentirse valorado, muchas veces duele más y hiere más al sí mismo que un castigo físico. Igual así todo, tenemos que pensar que no estamos eh, en una situación en la que el castigo físico sea aceptado, sea aceptable socialmente, ¿sí? Después, en el texto, bueno, yo me manejo con la novena edición, pero hay una clasificación donde, según, no sé pronunciar el apellido, pero es Baumring, en el año 67 más o menos, descartó que los factores innatos como el temperamento sean fuente de asociación entre las formas de crianza y las conductas infantiles, cuando hay otros teóricos que afirman que el temperamento influye y la forma de personalidad influye desde que nacemos en las formas relacionales, y es tanto por parte de los niños como por parte de los padres. Bueno, hay como una clasificación, les decía, donde aparece, ¿no?, que los padres autoritarios tienden a generar en sus hijos comportamientos más desconfiados y distantes. En los padres permisivos tienden a tener hijos con características de inmadurez, menos exploradores y en general con menos autocontrol, ¿sí? En los padres con afirmación de autoridad tienden a tener hijos más seguros, autocontrolados, asertivos, explorativos, eh, porque valoran más la individualidad y enfatizan en las restricciones sociales, ¿sí? Tienden a ser más receptivos. Por un lado, generan límites más estables y coherentes, donde permiten que los niños afirmen su seguridad, y por el otro lado, ¿sí?, permiten estos límites tener una conducta más adaptada a la sociedad y por lo tanto tener una conducta más prosocial. Y después habla de padres negligentes o no involucrados, ¿sí?, donde se producen niños con trastornos conductuales, porque hay padres que se concentran en sus propias necesidades y tienden a ignorar o no reconocer las de los niños. Después vamos a ver que hay una conducta prosocial y una conducta agresiva, y cómo esta conducta agresiva
puede ser instrumental eh, o, eh, o manifiesta, ¿sí? Tanto relacional eh, y es sobre todo más se da en las niñas. La conducta más agresiva se da en los niños y esto hay que tomarlo con pinzas. Son estudios por ahí culturalmente establecidos en otros países eh, o en otras culturas. ¿Sí? Son estudios que se van sí, actualizando, pero de una cultura a otra por ahí las formas de relacionar y las formas de agresión se van modificando y van variando.